terminaran del capítulo 7, ¿qué dice Norberto? Sobre Artigas? Pone una vuelta de señas como para saber quién es Artigas. ¿Qué encontraron? Cuéntenme ustedes, a ver, esa rápida lectura que seguramente habrán hecho. ¿Qué era Artigas? ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde había nacido? ¿De qué vivía? Bien. Me gusta como uno hizo la lectura. Pues yo igual voy a seguir. No piense que voy a mandar a llamar a su papá y a su mamá porque fueron a preguntar. Bueno, Artigas, como habrán visto, voy a dar muy breve, un hombre que había iniciado tareas dentro de lo que es la campaña de un poco de contrabando, de comercio. Un hombre que cuando llega la revolución deja de lado los españoles, porque él había estado trabajando dentro del área militar para los españoles. Pero cuando viene la revolución y deciden pasarse al bando revolucionario. Bueno, un hombre muy respetado en la campaña oriental, la campaña oriental. Como dice Norberto en un momento, bueno, había muerto Moreno, la revolución en el 11 y Manuel Pilato parecía que estaba derrotada. Sin embargo, todo eso se aparece en la campaña oriental de Artigas. ¿Por qué? Porque Artigas no solamente va a llevar a algunos puntos de la revolución, sino que es verdaderamente un líder popular, un caudillo. Claro, en cambio en Buenos Aires no se pudo hacer eso. Si bien Moreno, Castelli tenía cierta reconocimiento, no pudieron arrastrar al interior. Hola. Pero en cambio Artigas en el interior, en la banda oriental, sí pudo ser ese caudillo popular. Fíjate que leyendo sea para arriba, arrastra lo que es el grueso de la población, ¿no? Desde mestizos, indios, gauchos, negros, comerciantes, más adelante van a arrastrar incluso hasta parte de la gente rica. Es decir, un tipo con ideas, con carisma, que logró la aceptación no solo de la gente de la banda oriental, sino que más adelante se va a convertir, como dicen, en el protector de los pueblos libres. O sea que ya había, de alguna manera, caído muy bien, había logrado hacer mucha influencia en lo que son los pueblos de Entre Ríos, Santa Fe y para arriba, Corrientes. O sea, ya no era solamente la banda oriental. Para quien no recuerda, la banda oriental es lo que es hoy la República Oriental del Uruguay. Y después les pedí que pasaran por la página 181 porque hay como 6 puntos. Seis puntos, donde está de alguna manera el pensamiento de Artigas, que supongo que tampoco lo habrán leído. No me equivoco, ¿verdad? Supone bien. Bien. Brillante, profesor. Era primer clase, ¿no? Era primer clase. Cuando va llegando al parcial se ponen todas las pilas. Ah, bien. Duracell, cierto, tiene razón, buena acotación. Usted sí me estuvo exactamente, estaba esperando a ver qué iban a decir. Si no, igual tomamos nota de eso. Por eso, sí, pero ni siquiera miraron lo que tomaron de nota, solamente la señorita o señora, no sé, fue la alumna fue la única que se ve que me estuvo bueno, van a empezar a leer la página número 181, 182. Quiero ver qué dice Artigas respecto de su programa artiguista, que de ahí de alguna manera está su pensamiento político, social y económico. A ver, son 6 puntos nomás, para empezar a entrar en calor.
Nice to meet you. Oh, good. ¿Vino el alumno Diego Forey ya? Bueno, vamos a esperar. Mientras tanto, sigamos leyendo el PAP. No, lo que tiene que leer le vamos a comentar. Ese punto está en la página 181. 182. Quiero que lo comentemos. Porque el parcial está cerca ya. A ver, ¿cuánto es el parcial? Hey, what's your name? What the fuck? Ah, ¿cuándo es el parcial? Fine. Rechecho, boludo. Ah, bueno, está. Tienen una cierta praxis de la universidad, ya está haciendo esas materias. Me contó que le hiciste, te fuiste a callar. La profesora me pregunta a ella, yo le pregunté algo. Le pregunté cómo estaba y me respondió, yo sé sí. Te estaba descansando en inglés en realidad. ¿Cómo andas? Sí, me llamo César. Vamos con el primer punto, a ver, mente rápida de lectura. ¿Qué dice el programa artista del primer punto? A ver, ¿qué encontramos? Los hombres son iguales ante la justicia. ¿Cómo? Los hombres son iguales ante la justicia. Claro, vos fijate, democracia e igualdad. Todos los hombres son iguales ante la justicia. Hay una frase que decía este hombre, naides es más que naides. De algún modo lo está diciendo acá en el punto número 1, hablando de democracia igualitarismo. Y incluso en el segundo párrafo más abajo, el último párrafo, habla de la igualdad hacia lo que hoy llamamos los pueblos originarios. En aquella época, es acá indios. Ese preciso de los indios los trate con más consideración. Pues no es estable cuando sostenemos nuestros derechos excluirlos del que justamente les corresponde. Interesante punto. Bueno, acá lo que vemos en el punto número 1 es esta idea de la igualdad ante la justicia. ¿Por qué plantean esto? ¿Qué se plantea esto? Pues recordemos que todavía en esta época, acá en el Río de la Plata, especialmente en Buenos Aires, hay gente que hace valer sus títulos conseguidos en España, títulos de nobleza, ¿sí? Títulos que la Asamblea del año 13 va a terminar de abolir. Pero estamos en este Buenos Aires, donde algunos españoles han conseguido algún título porque lo han comprado, y acá lo hacen valer. Y lo hacen valer porque acá, por lo menos hasta la época de la Revolución, los que mandaban en las instituciones eran los españoles. Por ejemplo, en el Cabildo porteño, por ejemplo, en la audiencia, por ejemplo, en el consulado. ¿Sí? Todas las instituciones que habían sido obligadas acá estaban llenas de españoles, ya tenían ese poder. Y de paso se hacía valer esto que era el título de institución. Bueno, acá Artigas habla de igualitarismo, de igualdad, no de que el otro, porque tiene el título de señor de la no sé qué, es más que aquel que no lo tiene. Así que bueno, acá hay un principio ya de sociedad igualitaria que trae Artigas, una visión diferente. ¿Qué dice el número 2? ¿De qué habla? Bien, acá es donde Artigas mete el dedo en la llaga. Muy parecido a lo que pensaba Moreno, ¿no? Más, en el plan de operaciones, fundamental saber el plan de operaciones, alumnos. En
plan de operaciones aparece que Artigas podría ser uno de los hombres, digamos, invitados o señalados dentro de las ideas de Moreno. O sea, Moreno lo conoce, Artigas sabe que aparece en el plan. Entonces, no lo mencionamos porque nos detuvimos mucho en esto de esta idea de la Revolución se instala como gobierno, pero no tiene un programa. En realidad estaba el programa, nomás que no lo había perdido. Claro. Pero ahí es donde Moreno se adelanta unos siglos, como dice Norberto, porque él dice, bueno, generalmente, como pasa en Europa, en la Revolución Francesa, hay una burguesía que tiene un plan para desarrollar. Bueno, acá no había una burguesía revolucionaria, pero no tenía fuerza. La otra parte de la burguesía que existía tenía a lo mejor ese poder económico, pero no le interesaba algo nacional, le interesaba algo foráneo, como caer bajo la dependencia de un país. Entonces, Moreno, no creo que se dé cuenta de eso, pero era un gran observador. Entonces dice, bueno, si no hay gestos que motoricen la economía, por ejemplo, el Estado tiene que motorizar el crecimiento económico. Por eso es importante leer ese capítulo donde habla del plan de operaciones. Y él dice, no hay una burguesía, tiene que haber entonces un Estado centralizado que se ocupe de todas esas tareas. Y él dice, bueno, tenemos que tener fábricas, minas, de todo. Ahora la pregunta que se hace es, ¿de dónde saca los recursos? Y ahí es donde Moreno empieza a decir, bueno, tendremos que tocar a los mineros, pero no dice, lo vamos a dejar pobres. Solamente vamos a afectarlos un poco, no les va a gustar, pero va a ser el beneficio de la mayoría. Y hoy más o menos pasa eso con el campo también, que le quieren sacar para Exactamente. Por eso, mis queridos alumnos, estas clases no son solamente para pensar qué pasó en 1800, sino para preguntarnos si hemos resuelto problemas de 1800. No hemos resuelto problemas de 1800. Por eso estamos leyendo el tema de la distribución de la tierra. No resolvimos esta cuestión. Nadie puede llamarse a ser desentendido en esta cuestión hoy. Hace poco tiempo tuvimos la discusión de la 125. Estamos hablando otra vez del tema de la tierra. Estamos hablando de intereses. El gobierno perdió. O sea que todavía seguimos discutiendo cuestiones que no están solucionadas. Pero bueno, en un momento supongo que se solucionará. Pero me quiero ir a Moreno porque ahí, cuando él dice vamos a afectar a los mineros que van a patalear, dice no importa, porque afectarlos poco va a beneficiar a mí. Y ahí entramos en algo que hemos olvidado. Él está hablando del bien general, no del bien particular. ¿Por qué lo traigo a esto? Porque hemos tenido no hace mucho tiempo esto del bien, esto de haber olvidado el bien general. No fue hace mucho, muchachos. En los 90, la política menemista miraba el bien particular, el negociado. Me salvo yo. Claro, y el resto, bueno, el resto que se brome. O sea, habíamos cambiado, el peronismo menemista había cambiado el paradigma. En vez del bienestar general, el bienestar individual, particular, mío. Moreno lo está diciendo, afectamos a unos pocos, no nos empobrecemos, afectamos para beneficiar a unos cuantos. Y después hay un escrito ahí donde dice, está comprobado que la riqueza en manos de pocos no termina beneficiando a la mayoría. Está diciendo en 1800. Hoy no es muy diferente. Salgamos de acá de Argentina, vayamos a otro lado, si querés, vayamos a otro país de Sudamérica, a ver que la concentración de la riqueza, lamentablemente, no termina beneficiando al resto. Acá tuvimos en la década del 90 al ministro Cavallo que decía, vamos a dar facilidades a los empresarios, porque entonces ellos van a tener prosperidad.
rebalsa. se rebasará la prosperidad del vaso y ese derrame de prosperidad nos tocará a todos. Que ahora estamos esperando. Los empresarios perdonaron muchas cosas, le facilitaron otras, pero la prosperidad del vaso no se derramó, se la tomaron todos ellos. Y esto creo que más o menos tiene una edad, la mayoría de acá, que no puede desentenderse de lo que pasó en esa época, porque muchos de ustedes estaban presentes, no estoy mintiendo, o estoy mintiendo. Este gobierno le facilitó demasiado las cosas a los empresarios. Así no fue. Entonces, es importante el plan de operaciones Moreno, porque por primera vez se piensa en el Estado como motor del crecimiento económico. Después pasó el tiempo y eso se olvidó. ¿Y quién va a retomar de nuevo esa idea? La va a retomar un poco Irigoyen y la va a poner en práctica Perón. O sea, por algo Roberto dice, se está adelantando unos siglos. Bueno, fíjate. Pero volvamos a la distribución de la tierra. Fíjate lo que dice, un poco lo que estaba señalando vos, ¿no? Dice, la ordenanza agraria dictada por el protector de los pueblos de Santiago significaba la distribución de la tierra a los sectores sociales más desamparados, y ello le ganará el odio de los estancieros que inicialmente lo habían apoyado. ¿Entendieron bien esto? Bueno, ahora voy a traer un ejemplo de la Argentina para ver que vean que muchos no se pueden confiar, gobiernos populares, muchos no pueden confiar en los sectores ricos. En el primer gobierno de Perón, del 46 al 52, Perón le dio mucha enjundia, mucha fuerza, mucho apoyo a la industria. ¿Y eso qué provocó? Que disminuyera el desempleo. Todo el mundo tenía trabajo. Vale. De paso, favoreció a la nueva burguesía industrial que venía creciendo desde el 30. Y los tipos se dieron cuenta y dijeron, sí, hay que estar con Perón, porque él nos está haciendo crecer. Pero en el segundo gobierno, cuando la rentabilidad, la ganancia de los empresarios industriales había disminuido, le quitaron el apoyo a Perón. Acá estoy leyendo lo mismo, pero le pasó a Artigas. También el último gobierno, con el campo. Claro, acá a Artigas le pasó lo mismo. En un momento los estancieros estaban con Artigas, pero cuando le tocó la tierrita, ya ahí me corto. Lo mismo pasó con el campo. Sí, son cuestiones de interés, como dice una vez Aníbal Fernández, son cuestiones de interés, indudablemente. Es decir, Perón decía que la frase decía, la mísera más sensible del ser humano es el bolsillo. Ese es el punto donde siempre hay problema. O sea, a todos los gobiernos, algunos directamente no tocan a los ricos. Otros lo tocan y bueno, vienen los problemas. Artigas, un hombre que dijo, tenemos que ser iguales, y la igualdad planteaba también que si todos somos iguales, también tenemos que tener oportunidades de tener tierra. Acá los estancieros dijeron, bueno, no sé, yo no puedo más. Eso pasaba, eso lo dijo, la clase trabajadora de este gobierno que fue muy beneficiada, ahora que tiene que pagar ganancias, y no van a pagar ganancias, porque es decir. Sí, igual, bueno, es una discusión larga esa también, porque la pregunta es, ¿eso es lo que va a ganar? No hemos, la clase trabajadora todavía creo que no ha debatido eso. Creo que no lo hemos debatido. Entonces, la ganancia era algo que nosotros conocíamos que cobraban los ricos, porque con la ganancia el rico puede crear más riqueza. Nosotros tenemos, en vez de ganancia, lo que tenemos a veces es capacidad de ahorro. A veces, no siempre. Históricamente, en momentos hay capacidad de ahorro y hay veces que no. Pero capacidad de ahorro, la capacidad de ahorro generalmente entre nosotros está dada en el por las dudas. Por
¿Por las dudas de qué? Por la duda que me enferme, por la duda que me quede sin laburo, por la duda que me muera, por las dudas. Y si no, bueno, porque quiero tal cosa. ¿Qué querés? Quiero comprar el terreno, parece que hacer una casa y empiezo a pagar. Por eso digo, me parece que no hemos discutido todavía si el sueldo es la ganancia. Yo creo que en ese sentido, me parece que el sentido común indica que el sueldo a veces nos da la posibilidad de una capacidad de ahorro. Tampoco una capacidad de ahorro que el ahorro no viene a laburar más. ¿Por qué? Porque tuvo capacidad de ahorro y ahora le viene el plan. No, tampoco. Tenemos capacidad de ahorro. A veces para algunas cosas más o menos. Pero parece que ganancia es otra. Creo que es una discusión que en algún momento va a tener que dar. Vamos a tener que estar de acuerdo, los trabajadores, si es o no es. A terminar esta discusión, porque si no vamos a terminar discutiendo nosotros, la idea no es que nosotros también. Bueno, otra cosa más. Al final de esta distribución de tierra, él habla de que la gente que sea beneficiada con esa tierra, esa distribución de tierra, tengan, que los agraciados no posean más que una suerte de estancia, es una medida razonable. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque se estaba viendo que en el Río de la Plata algunos pocos empezaban a acaparar demasiada tierra. Eso después siguió, y eso después generó latifundio. Y hoy tenemos, y vos vas un día a algún lado, vas con el micro y vos ves tierra y tierra y tierra, vos decís, ¿a qué pertenece toda esta tierra donde no hay sembrado nada? Porque si me dijera, bueno, hay sembrado algo, nada. Está, vos ves, capaz que cada tanto ves propiedad privada. Muy bien, ahora, la pregunta es, esto del acaparamiento de tierra no beneficia a las sociedades. Y ya que está, me voy anticipando un poco a otras unidades. No tengo buen sabor. Lamentablemente, en el caso de nosotros, la Argentina, lo que se vio es que los que gobernaban beneficiaban a sus conocidos, familiares, de las políticas, lo que sea, y estos terminaron acaparando mucha tierra, y en algunos casos las mejores tierras. Esto generó lo que se llama latifundio, es decir, mucha cantidad de tierra en manos de pocos. El problema es que eran tierras que no eran productivas. ¿Qué hicieron los norteamericanos? A los cuales en general se los odia. Había que odiarlos, pero también ver qué cosas inteligentes han hecho. Cuando les llegó la conquista del oeste, ellos lo hicieron como acá, bueno, acá, donde se muera el caballo, él termina, bueno, todo eso es tu campo. No. Ahí repartieron territorio en, digamos, extensiones de tierras razonables. ¿Qué quiere decir razonable? Que no le iban a dar demasiada tierra, pero tampoco demasiada poca para que el tipo no pueda producir y hacer un negocio él. Y no se lo daban en propiedad directamente. Tenía que trabajarla, tenía que estar, tenía que hacer un montón de requisitos. Después el tipo podía quedarse con la tierra. Quiere decir que cuando lograra todos esos objetivos que se le imponían, el tipo había laburado la tierra y no la iba a regalar, la iba a bien vender. Acá mucha tierra se regaló, así nomás, a cualquiera, porque la verdad es que no les costó nada. En general son tierras que se le ha quitado a los pueblos originarios, por la fuerza. Tierras que han sido tomadas porque yo soy pariente del que gobierna. Entonces, no ha sido beneficioso ese tipo de reparto de tierras, por lo menos en Argentina, especialmente en la pampa húmeda, donde están las mejores tierras. Pero los norteamericanos por lo menos fue un poco más piola en eso. Los que gobernaban dijeron, no, a la marchanta no. Hay una serie de requisitos que cumplir y es el resultado. Los farmers, que Sarmiento, cuando anduvo en Estados Unidos,
vio ese modelo e intentó hacerlo acá. Obviamente acá, para cuando Sarmiento empieza con esas ideas, tuvo la oposición de lo que él llamaba la oligarquía por obra bosta. Es decir, todos estos tipos que tenían mucha cantidad de tierra, producían más o menos, se hacían multimillonarios, pero siempre estaban llorando en no pagar impuestos, siempre estaban llorando con esto, pero vivían todo el año en Europa. Entonces, Sarmiento intenta hacer algo acá y no lo puede hacer. Lo hizo y le salió bien en Chivilcoy. Cuando él fue presidente, se fue al Chivilcoy y cuando vio que por fin había gente que no era rica, que había podido ser propietario, trabajando con mucho esfuerzo, dijo, bueno, voy a hacer 100 Chivilcoys. No lo pudo hacer, porque ya esa oligarquía tenía demasiado poder y no lo dejaron. Y seguimos con esa cantidad de tierras en manos de poca gente. Que son las mismas familias de aquella época, los Anchorenas, Los Alvear, los Quintana. los Alvear, los Quintana, exacto, sí. A medida que vayan leyendo se van enterando, porque aparte el Roberto lo puso a todos. Bueno, protección a la industria local. Cuando hablamos de industria en el 1800, no es que hay fábrica. Industria local se le llamaba a las producciones artesanales. Entonces, ¿qué decía Artigas? Decía lo mismo que Moreno. Es decir, no puede ser que si yo hago esta artesanía, me venga el extranjero con la misma artesanía. Porque entonces genera una competencia y a quién termino perjudicando. Al productor local. No, de ninguna manera. Entonces él empieza a pensar en un montón de medidas para proteger a la industria local. Lo que más adelante se va a llamar proteccionismo económico. Mirá vos estos tipos lo que están hablando en esta época. Ya lo hacía un poco Inglaterra, un poco antes de ese tiempo. Sí, pero acá era nuevo, en América es mucho. Inglaterra sí lo hacía. Claro, es únicamente en Estados Unidos. En Estados Unidos era más piola los tipos, no te... Mercantilismo. Claro, Mercantilismo. Claro, la política norteamericana justamente es, yo te vendo, pero no te compro nada. Por eso siempre hemos tenido problemas con los norteamericanos, porque desde 1800 ya los dos teníamos lo mismo. Nosotros queríamos venderle y ellos no querían comprar, y bueno, estábamos así, bueno, el medio enojado. Algo más de esto. Bueno, fomentar la industria en nuestro territorio. Esta idea de Artigas de fomentar la industria ya la había dicho Belgrano antes de la Revolución. ¿Te acordás? Manuel Belgrano había estado en el consulado, como dijo la señorita. Bien. Con el tiempo se empezaron a conocer las cartas y cosas que había escrito Belgrano, las memorias que había escrito Belgrano en ese consulado. Y un día escribió una memoria, porque el laburo del secretario del consulado, entre otras cosas, era portallero. Y él vio que en la zona nuestra, de Río de la Plata, había mucha gente haciendo nada. Y veía que los cueros se iban para Europa y volvían manufacturados. Entonces dijo, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos la materia prima, vendemos a Inglaterra, en Inglaterra nos venden la manufactura. ¿Por qué? Ya que tenemos la materia prima, no la fabricamos nosotros. Entonces escribe una memoria respecto de eso. Dice, tendríamos que mandar a unos mozuelos, a los jóvenes, pagarles el viaje, alojamiento en Europa, y que miren y aprendan cómo son las fábricas, cómo se trabaja en las fábricas, que aprendan todas las técnicas y después venir y nosotros empezar a abrir fábricas. Una buena idea. Para 1796. Todavía no había llegado la revolución, ¿eh? ¿Le dieron bolilla a Belgrano? ¿Por qué? Porque la gente que tenía poder económico acá estaba mirando que en Europa el tema de la fábrica ciertamente había dado resultado a quien era el dueño de la fábrica, pero por otro lado traía algunos problemas, porque ya habían aparecido los sindicatos. Entonces el patrón industrial tenía que lidiar con los sindicatos, había que pagar salarios, había que hacer concesiones. Algo que acá, la gente rica que vivía de lo que producía el campo, cueros especialmente en 1700, 1700, no le interesaba. ¿Por qué se iba a arriesgar a instalar una fábrica, o sea, gastar, pagarle un salario a los obreros, otra vez con el guita, en algo que a lo mejor, ¿qué pasaba si andaba mal? O sea, en aquella
época ya aparece esto de no pensar en la inversión de riesgo. Algo que sí tienen claro los norteamericanos y los europeos. Inversión de riesgo. En cambio, nuestros antiguos burgueses no querían saber nada con eso. Ellos se murieron, pero esa idea de la no inversión de riesgo siguió. Y siguió. Y sigue. Los empresarios no quieren hacer inversiones de riesgo. Lamentablemente se instaló en nuestra clase pudiente. No quieren hacer inversiones de riesgo. Claro, por eso no le dieron bolilla a Belgrano, porque tenía razón Belgrano. Y después decía, si nosotros logramos poner fábrica, nosotros vamos a exportar el producto manufacturado. Y de paso, vamos a tener fuente de trabajo, y no un montón de gente sin hacer nada. Era lo que había hecho Inglaterra. Pero bueno, sigamos. Bueno, después hay derecho de introducción, apertura a los puertos para quebrar el monopolio porteño, hispanoamericanismo. Bueno, son todas medidas que tienen que ver con algo que no se va a dar, que probablemente se va a dar más adelante. Pero Artigas va a morir traicionado por su propia clase, mejor dicho, no el pueblo, sino los estancieros. Y al fin y al cabo Artigas va a ser repudiado incluso por los porteños. ¿Se acuerdan cuando la asamblea y la expulsión de los diputados orientales, porque Artigas había mandado a sus diputados con ideas? Va a ser repudiado y va a terminar exiliado en Paraguay, en tu tierra. ¿Cuántos exiliados tiene tu territorio, tu país, de los nuestros? ¿Cuántos? Muchísimos. De los malos y de los buenos. Bueno, los malos también para nosotros. Así que termina ahí los días Artigas. Pero lo que va a continuar son estas ideas de la destrucción de la tierra, del fomento de la industria. Eso va a continuar. Por eso yo les pedí que hicieran una reseña de mirar estos puntos. Así que bueno, ahora que he explicado muy brevemente, asumo que en algún momento, mientras, no sé, estás preparando el asado ahí, estás con el libro así, mientras mueves la brasa, y vas recordando estos 6 puntos de Artigas, porque pronto voy a tomar un parcial. Vos sabés que tenía anotado por acá, porque no, la idea, eso no hablamos. Veo que hay gente que pregunta, son pocos los que preguntan. Cuando los cursos preguntan mucho, uno enseguida empieza a enseñar todo. Pero acá hubo 2 o 3 nomás que veo que participan y preguntan. El resto, no sé si es, si no les interesa o a lo mejor es su forma de participar, con el silencio, mirada, rara forma de participar, ¿no? No hemos hablado del tema del parcial. La idea en este cuatrimestre es tomar 3 parciales. ¿Para qué tanto? Bueno, veo que cuando uno mete este tipo de ideas aparecen las preguntas. Compañeros que dicen, ¿para qué tanto? La idea tampoco es hacer parciales grandes, sino 3 mini parciales. ¿Por qué? Porque por ahí hay mucha gente que ya tiene... Esos mini parciales ya está tratando de ponerse al día con esto, que esto lo ha dejado para el final. ¿Me equivoco? Bien, no mienten, si no vamos a mirar los papeles. Muchos, como no les gustaba la historia en la secundaria, que tuvieron un profesor que los aburría, una profesora mala, qué sé yo, esto lo patearon y lo dejaron para más adelante. Pero ahora ha llegado el... Vamos a ver, la idea es hacer 3 mini parciales para que, obviamente, el alumnado promocione. Esa es la idea. Así que bueno, vamos a ir apuntando, préstenme atención a donde hacemos mayor hincapié. Por eso les pediría que vayan viendo algunas cosas, pero bueno, después estuvieron muy ocupados. Así que ahora vamos a caminar. Profe, Sí. el tema, si va a ser 3 parciales, ¿cómo se promocionaría? Y la sumatoria de los 3, la idea es que vos apruebes, si vos me aprobas los 3 estarías ya promocionando. Por eso no pueden ser parciales demasiado grandes. Si desaprobás 2,
Y ahí va a tener que empezar a jugar cómo desaprobaste. Y cómo andar con el tema de la participación. La participación. Todo eso que está en el fondo, todas esas preguntas. Calculo que va a ser en 4 clases más o menos. 3 clases por ahí ya viene el primero. Por eso, préstenme atención, vayan, fíjense que yo hago hincapié en algunas cosas. Bien. Vamos al capítulo número 11. Capítulo 11, dijo. El capítulo número 11 habla de un señor que es muy polémico. No, Juan Manuel de Rosas. El capítulo 11 debe estar en la página... Ya le digo a lo que me viene un cachito. ¿Cuánto? 274, acá me dice la compañera. Bien, prestando atención, mucha atención. Este capítulo, mis queridos catecúmenos, va a hablar de un personaje muy polémico, que es Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué vamos a dedicar este capítulo? Porque Juan Manuel de Rosas tuvo gran influencia y gobernó desde 1829 hasta 1852. Hubo un momento que son 3 años que no estuvo, pero si bien él no estuvo, su influencia estaba. Así que podemos decir que directamente estuvo presente, vivo, desde 1829 a 1852. Fíjate que no es poco. Del 32 al 35 no estuvo. En el gobierno, pero ¿qué anduvo haciendo? Igual se decía que lo buscaban para que sea presidente de vuelta. Bien. Entonces, del 29 al 52, 1829, 1852. Le voy a decir algo a los más jóvenes. Los más jóvenes como yo. ¿Puedo preguntar cuál es la página? Sí, señorita, recién acabamos de decir 270 y... No, no está. Sí, 273, ¿no tenés? 251. ¿Y cómo se titula? Sí, no, El primer en la próxima. Perdón. ¿El primer subtítulo cuál es? Perfecto. Lo que tiene la página, ese material, es el mismo. Nada más que se ve que hay una edición diferente, pero lo mismo. ¿Listo? Préstenme atención porque no hay mucho tiempo. Los que son muy jóvenes, les tengo que decir, te voy a dar un dato de por qué era polémico. Cuando yo fui a la escuela secundaria, allá con Sarmiento más o menos, uno miraba en los manuales que el capítulo de Rosas eran 2 hojitas, una hojita nada más. Y se terminó la historia y ya empezaba en el 52. Bueno, uno anotaba. Conforme uno va creciendo y enterándose de cosas, un día me entero que Rosas había estado de 1829 a 1852. Y digo, ¿por qué tan poquito en los libros de historia? Justamente porque Rosas era uno de los malditos por la historia mitrista. Rosas había hecho algunas cosas que a Mitre no le gustaron. Entonces, era muy poquito lo que había que mostrar de Rosas. Mitre se murió, pero los que siguieron escribiendo la historia siguieron haciendo lo mismo, como negando esa parte de Rosas. Pues bien, Rosas arranca en 1829. Ustedes se estaban preguntando, ¿pero qué pasó? Porque yo en la última clase dije, bueno, en el 1820, se cae la última forma de gobierno, que es el directorio. Se termina el tema de las formas de gobierno. La verdad que veníamos primera junta grande, primer
triunviratos, directores. Y ahí se cae todo, en el último, en 1820 se cae todo. No hay más poder central. ¿Te acordás que un año antes se había hecho una constitución que no fue aceptada por el interior? Eso trajo el enfrentamiento entre Buenos Aires y el interior. Y los caudillos se vinieron hacia Buenos Aires, batalla de Cepeda, y se terminó el centralismo porteño, eso de nosotros mandamos el país, te ponemos la constitución, te ponemos las autoridades, nosotros hacemos lo que queremos. Se terminó, todo el caudillaje se vino para acá, se cayó Buenos Aires. 1820 se terminó ese proyecto. Ahora, de 1820 a 1829, ¿qué pasó? Bueno, pasó que entramos en lo que se llama el periodo de las autonomías provinciales. Es decir, cada provincia ahora se arregla como puede. Ya Buenos Aires no manda, no hay un poder central. En ese contexto es que van a aparecer los caudillos, los Quiroga, los Bustos. Ahora, acá es interesante, si después se quieren tomar el tiempo, hay una parte que va a ver los caudillos, pero yo se lo voy a decir por arribita. Es interesante porque Norberto Galazo lo que hace es mirar quiénes son estos caudillos. Porque los caudillos fueron muy mal vistos por la historiografía mitrita. Ellos eran la barbarie. El caudillo era la barbarie. Después nos dimos cuenta que no era tan así, sino que estos caudillos surgen porque justamente la política porteña de traer la política porteña de traer cosas importadas de afuera que entraban en el territorio de la provincia, terminaban arruinando las producciones artesanas de acá, del interior. Entonces, llegó un punto que esa política era muy nociva para el interior de la provincia. Y las provincias se empobrecían. ¿Quiénes eran los que sostenían a esos pobres y muertos de hambre? Los caudillos. Ahora, ¿el caudillo era pobre? No, generalmente los tipos que tenían mucho territorio, realmente era un gran propietario, pero que se tuvo que hacer cargo de todos esos pobres que surgieron por la política centralista porteña. O sea que hay que decir por qué surgió el caudillo. Y hasta se puede decir que casi es democrático el caudillo, porque lo elige la gente. Por eso en cada provincia hay el caudillo, que va a tener que salvar a todos aquellos que la política económica porteña termina fundiendo. Y no todos son unos bárbaros ignorantes como pretende mostrarlo Sarmiento, por ejemplo, en el libro del Pacundo, Migración y Barbarie. Hay algunos que son tipos muy leídos, hay tipos que han tenido conocimiento de literatura. Bueno, no es el caudillo un tipo violento y analfabeto como por ahí lo quiere mostrar un Mitre o un Sarmiento. No, para nada. Entonces, del 20 en adelante, cada provincia está dominada por los caudillos, por un caudillo. Y todas las masas populares atrás de ese caudillo. Y van a dar la vida por ese caudillo. Porque en definitiva es el que nos ampara. Bueno, en el mientras tanto, Buenos Aires va tratando de recomponerse y tratar de recomponer la idea de otra vez ser la autoridad central del país. Sí. Que también en ese lapso pasan cosas muy importantes con Malvinas, que después, también que no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, se desarrolla en ese lapso, ¿no? El año 20, 20 y pico. ¿Pero qué cosa es Malvinas? Y que los ingleses vienen y... Ah, sí. Nosotros generalmente tomamos el 33 como el momento importante de Malvinas, ¿no? Pero sí, ya los ingleses están dando vueltas. Los norteamericanos también. El problema viene con Norteamérica. Viene con Norteamérica, exactamente. Sí, van pasando cosas también esos años. Lo que pasa es que si no me quiero detener demasiado, porque si no se me va a hacer muy largo y no voy a poder profundizar lo que quiero. En realidad, esta cátedra debería durar todo el año. Pero bueno, no se ha dado todavía. Hubo algunos alumnos que pensaban que tiene que haber una segunda parte de esto. Pero bueno, hay algunas cosas que quería apuntar acá. Bueno, decía, después de la caída de ese centralismo porteño, Buenos Aires obviamente va a tratar de volver a retomar esa centralidad. Por eso va a empezar a firmar tratados
como el Tratado de Pilar y todo ese tipo de cosas entre Buenos Aires y las provincias más cercanas. Después vamos a tener que en el 20, también en el 20, va a aparecer Martín Rodríguez como gobernador de Buenos Aires. ¿Y por qué señalamos a Martín Rodríguez? Porque ahí ya otra vez tenemos a los porteños tratando, especialmente esta burguesía anglo-criolla, los tenemos ahí trabajando para poder reconquistar ese lugar que momentáneamente han perdido. Porque en ese gobierno de Martín Rodríguez va a aparecer como uno de los funcionarios de Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia, que todos sabemos que no era justamente un hombre nacional, sino era un pro-británico. Más adelante, no mucho más adelante, sino en el mismo 20, va a aparecer la figura de este hombre que en el capítulo 11 vamos a tratar. Porque se va a firmar el tratado de Venegas, sí, Venegas, en donde es un tratado entre Buenos Aires y Santa Fe. Santa Fe va a firmar el tratado, pero le pide un resarcimiento económico a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque gran parte de las batallas, las guerras que hubo entre Buenos Aires y el interior se dieron sobre el territorio santafesino. Y cuando hay ese tipo de guerra, lo que pierde es la economía agraria. Las tierras, los ganados se pierden, porque la guerra en aquellas épocas, el ejército ganador, ¿qué hace? Trata de agarrar alimento, ganado, porque hay que alimentar a la tropa. Entonces, la gente de Santa Fe, Stanislao López ya estaba, le pide un resarcimiento económico a Buenos Aires, pero Martín Rodríguez no puede cumplir con eso. Dice, yo no puedo cumplir con eso. Ahí es donde aparece Rosas, 1820. Y él pone de su hacienda 25.000 cabezas de ganado para Santa Fe, para que se pueda firmar el tratado y haya paz. Vos imaginate que si un tipo pone 25.000 cabezas de ganado, ¿cuántas cabezas de ganado debería tener? Ya ahí aparece Juan Manuel de Rosas. Ahora, ¿por qué Rosas hacía esto? ¿Porque le había agarrado un ataque de ser hombre pacífico? No, porque Rosas ya acá empieza a mostrarse como un hombre práctico. Rosas es un ganadero, un hombre de negocios. Y para que haya buenos negocios en la campaña, tiene que haber paz, tiene que haber orden. Si hay guerra, no hay negocios, se arruinan. Entonces se ve que Rosas, en su mentalidad de estanciero, conservador, hombre de negocios, prefirió poner 25.000 cabezas para después poder ganar más adelante. Y puso 25.000 cabezas de ganado en ese famoso tratado para que haya paz. Pero señalo porque ya acá aparece Rosas. ¿Cómo se llamó el tratado? El tratado de Venegas, entre Santa Fe y Buenos Aires. ¿Y por qué se llamó así? Por el lugar. Generalmente los tratados tienen un lugar, que es una estancia, una localidad. Creo que esta era una... Yo pensé que había un bebé involucrado ahí. No. Pero lo que quiero que te quede claro es que en el 20 ya aparece Rosas. Es una figura importante ya. A pesar de que él va a llegar al poder en el 29. Faltan 9 años. Por otro lado, Pero Rosas, ¿qué hacía en ese momento? Estaba tratando de unificar nuevamente a las provincias. No. El interés de Rosas es económico. Eres un estanciero de la campaña con él. Entonces él colabora con esa Sí, porque él necesita para recibir el apoyo de los pueblos. No. A ver. Exactamente, es un hombre económico. El tipo es estanciero, hace negocio, es ganadero. Él no está pensando en la patria, no. Él sabe que si hay guerra, no hay orden, no hay negocios. Él tiene la posibilidad de poner 25.000 cabezas de ganado en ese tratado para que haya paz entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Ahora, si hubiese sido entre la provincia de
Buenos Aires, la Pampa no la ponen. ¿Sabes por qué? Porque las tierras de Buenos Aires y Santa Fe son las mejores tierras para la ganadería y la agricultura. Es la mejor zona. Entonces el tipo lo que ve, dice, bueno, yo invierto acá 25.000 cabezas de ganado. Porque yo lo que necesito es que haya paz. Yo no puedo hacer negocios. No pensemos en se gana el pueblo. No, para que no llegó el 21 de esto. Pero quedó como una deuda que tenía Buenos Aires con Rosa después de eso. No. No está escrito, esperá, no está escrito en ningún lugar. Parecería, pero no. O sea, si lo Rosa es un hombre que tiene una cabeza más amplia en eso, no se queda con lo chiquito. Yo le doy 25.000 cabezas de ganado, entonces después el gobierno me debe a mí. No, él no está pensando en chiquito, él está pensando en grande. Recordad que Rosa no solamente vende ganado en el interior de este, digamos, de la zona bonaerense, sino que exporta también. ¿Y después ganó o no? Y ahora lo vamos a ver. A medida que vayas leyendo te vas a dar cuenta. Tuvo 20 años como presidente, ¿cómo no va a ganar? No sé. ¿Qué vas a decir? Perdón. Pues te interrumpí. Bien. Para esta época ya San Martín va a declarar independencia de Perú y demás. Y después vamos hay otro tratado importante, que es el tratado del cuadrilátero ya en el 22. Este es un tratado entre Buenos Aires y las provincias del litoral, es decir, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. ¿Por qué? Porque había un peligro de que los portugueses, que están en Brasil, atacaran lo que era la banda oriental. Entonces Buenos Aires sola no iba a poder contra todo eso. Por ayuda firma un tratado con estas provincias. Es un tratado defensivo y ofensivo a la vez. O sea, vos fijate con quién va firmando tratados Buenos Aires. No con Santiago del Estero, Catamarca, no, con estas provincias. ¿Por qué? Porque son las provincias más ricas en cuanto a tierra. Uruguay. La banda oriental va a ser un terreno de disputa, porque en un momento la banda oriental va a ser parte de todo el virreinato. Artigas decía, no, la banda oriental no queremos independizarnos como país, forma parte de todo. Pero bueno, empobrecieron. En el 22, entrar y la banda cosas oriental del empieza a exterior. ser como una especie de pieza a negociar entre los buenos. ¿Por qué Buenos Aires la intención de la unidad rural? A ver, según el momento a Buenos Aires le conviene la banda oriental y según el momento a Buenos Aires no le conviene la banda oriental. Es decir, porque hay momentos donde hay guerra, entonces la banda oriental es molesta, pero hay momentos donde se necesita la banda oriental por la ganadería. Es decir, esto se va a resolver recién más adelante, pero lo que quiero que te quedes es que en el 22 Buenos Aires teme a los portugueses. Eso es lo que te quiero que te quede, porque yo tengo que entrar a unos terrenos, es una explicación más grande. Y en el 22, seguimos en el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia, se empiezan a ver el accionar de Rivadavia. ¿Te acuerdas que en la escuela estudiamos las reformas rivadavianas? Bueno, en ese gobierno de Martín Rodríguez, Rivadavia, yo hablo de Rivadavia porque Rivadavia va a tener mucha influencia de ahora en más. Va a estar siempre presente. Rivadavia va a empezar una serie de reformas que tienen que ver con defender los intereses de esa burguesía anglo-criolla, es decir, esta mezcla de nativos, bonaerenses, porteños y familias inglesas. El tipo defiende eso. Así que ya está fuerte en el gobierno de Rivadavia, es el 22. Y finalmente, ahora sí voy a contestar un poco a lo tuyo. En el 25 se viene lo que se llamó La Valleja y los 33 orientales. Se van a cruzar y van a vencer a los portugueses y bueno, va a quedar liberada toda la zona oriental, que es la banda oriental, igual. Es decir, de alguna manera se va a ir definiendo qué es la banda oriental o a quién se va a quedar. Ahora son los
futuros uruguayos, con Juan Lavalleja y sus 32 orientales que salen de Buenos Aires, apoyados por Rosas, con el Plata, Rosas ahí, porque necesita que la banda oriental también se esté pacífica, que no haya conflicto. Entonces van a desembarcar y se vienen los 33 orientales. Y ya en el 26 vamos a entrar en guerra con Brasil, justamente por este tema de la banda oriental. Brasil pierde la banda oriental porque sabe que Buenos Aires, especialmente Rosas, está apoyando a esos 33 orientales. Entonces vamos a tener una guerra. Y bueno, ya estamos yendo al 26, va a haber un Congreso General Constituyente y se va a sancionar una ley que se dice que se necesita un presidente. Ahí aparece por primera vez, gracias a esta ley, un presidente de la cultura argentina. ¿Quién va a ser? Rivadavia. En el 26. Exacto. Viene por la ley de, no sé, ley de presidencia. Por primera vez vamos a tener un presidente. Porque Rosas, y ahora sí te voy a corregir al compañero, estuvo del 29 al 52, pero no fue presidente de Rosas. Encargado, gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de todo el país, pero no tenía el título de presidente. Encargado, las provincias delegaban en él ese título, pero no era presidente. Acá tenemos a un presidente, Rivadavia. ¿En el 26? En el 26. Por eso, viste, cuando cada vez que entra un presidente elegido, dicen, y se sentó en el sillón de Rivadavia. Porque Rivadavia fue el primer presidente de la historia de Doris y quedó como presidente. No va a durar mucho, pero no importa. Tenía las facultades presidenciales. Porque Rodríguez era gobernador, ¿no? Exacto. Y ahí donde después, bueno, Rodríguez tiene que delegar también porque hay un presidente. Después Rodríguez va a ser reemplazado. Y en ese 26 también hay que anotar algo importante, que es que aparece otra constitución. Es el segundo intento de constitución que vamos a tener. ¿Recuerdan? Uno fue en el 19, fracasó, porque las provincias no lo reconocieron. Ahora hay otro más, en el 26, constitución del 26, nuevo fracaso. O sea, no era lo mismo. Las dos constituciones respondían al centralismo porteño, más que nada. No respondían al interés de las provincias. ¿Sí? Bueno, todo esto que estoy enumerando es como para que vos te des cuenta qué pasó del 20 al 29, nada más. Nada más. No es que te lo voy a tomar, no, es para que vos vayas a saber. Por eso es muy rápido. Bueno, en medio de la guerra, no, para que tengas una idea, porque si no, ¿qué pasó? El 20 al 29 no pasó nada. En medio de la guerra, me parece que ustedes están creyendo que wow, es un montón porque ven un libro gordo. A ver, fíjense que yo estoy defendiendo cosas puntuales. No estoy hablando de la historia y la vida y obra y arte de San Marcos. Voy con cosas puntuales. Si no, no me alcanza el cuatrimestre. No teman. Más de desaprobar, no va a pasar. Quería comentarte que en medio de la guerra de Brasil con Buenos Aires, un triunfo importante de los porteños, que fue el triunfo de la batalla de Ituzaingó. El problema es que Rivadavia va a negociar para miércoles. Y eso significa decir la renuncia de Rivadavia. ¿Qué pasó? La batalla fue muy importante, pero manda Rivadavia, José Manuel García, a negociar Brasil, y allá el tipo negocia que le vamos a entregar la banda oriental. Chao, que se armó acá una repodrida, y dice, ¿pero estaba loco? ¿Cómo vamos? Bueno, eso termina haciendo que en el 27 llegue el final de Rivadavia. A la miércoles de Rivadavia, en el 27. 26 a 27, ahí se termina la presencia de Rivadavia. Bueno, ¿quién va a subir el semejante lío? Manuel Dorrego, el loco Dorrego. Sí. Y el loco Dorrego no era Rivadavia. ¿Por qué? Porque Dorrego miraba los intereses del interior. Los intereses del interior. Entonces Dorrego empezó a no ser una figura bien vista por los porteños.
Lean en el libro, va a ver qué dice. Dorrego es una figura incómoda para la iglesia. Bueno, él va a anular ese tratado de paz que había firmado García, donde se le entregaba la banda oriental, y va a continuar el conflicto, pero va a venir una revolución contra Dorrego. La va a encabezar el general Lavalle. Y va a llevarlo a un punto del conflicto donde Lavalle lo va a apresar a Dorrego, y lo va a llevar a Navarro, y lo va a fusilar. Y acá se cierra este capítulo del 20 al 29, que en realidad es el 28. ¿Por qué? Lavalle la fusila a... Porque con las medidas políticas de Rivadavia, el interior terminó de darse cuenta cómo funciona y cuál es la mentalidad de los porteños. Socialismo porteño, mirada hacia afuera, mirada hacia Gran Bretaña, en contra de los intereses regionales y las producciones artesanales. Cuando aparece Dorrego es el hombre que escucha el interior. Dorrego está bien visto por el interior y lo asesina Lavalle. Porque Dorrego, como dije antes, era una figura muy incómoda para la burguesía porteña. Y Lavalle va a ser la herramienta de esa burguesía y lo va a fusilar. Y eso genera un repudio generalizado de todo el interior. Porque Dorrego estaba bien mirado por el interior. Entonces, otra vez tenemos un gran enfrentamiento, otra vez tenemos conflicto, y en medio de todo eso va a surgir la figura de Rosas. Porque la muerte de Dorrego lo que trae es otra vez la guerra, el desorden, el descontrol. Y Rosas va a aparecer como el hombre de orden, el único capaz de poner orden. Por eso ahora sí vamos a entrar en el capítulo número 11, donde van a ver que Lavalle, después de asesinarlo a Dorrego, va a ser derrotado por gente como Rosas y otro caudillo más. Pero hay un momento que se encuentran Lavalle y Rosas no lo mata, no lo encarcela, no lo insulta, no hace nada. Negocia. Empecemos a leer el capítulo 11. Sí. Pensamiento y la noche. Estamos por empezar el capítulo 11. El libro de Galán. De la 274 a 275, mejor dicho, para los que tienen esta página, lo que pretendo es que lean la primera parte, eso donde aparecen Lavalle y Rosas. Tiene como título el ascenso de Juan Manuel de Rosas. Exactamente. Eso nada más quiero que lean, para empezar. Uno va a representar a los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, que es Rosas.
y el otro más bien a los que van a llamarse más adelante unitarios, los porteños, ¿no? Y fíjate que en lugar de Rosas de terminar con la Valle, lo que van a hacer es acordar. Exacto. ¿Y qué acordaron ahí? ¿Quién va a ser el próximo gobernador? Exacto. Vos fíjate, en el 20 Rosas pone 25.000 cabezas de ganado para que haya un tratado de paz entre Santa Fe y Buenos Aires. Ese tratado se llama el Tratado de Pilar. No, No, de Venega. y ahora, en el 28, después de la muerte de Dorrego, él y Lavalle van a pactar quién va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Es decir, Rosas ya es un hombre con mucha influencia. Si no, no estaría pactando quién va a ser el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Que quién es? Viamonte, ¿verdad? Viamonte. Ahora, qué lástima que no tengamos, hay un subcapítulo que dice Rosas el hombre, que está en la página 274, pero para nosotros, no sé en qué página está, porque la verdad que no sé qué libro es el que anda dando vueltas que no es el nuestro. Rosas el hombre. ¿Cuál es la idea de este trabajo, del trabajo de hoy? Tratar de hacer una reseña sobre quién es Juan Manuel de Rosas, es decir, dónde nació, cómo fue su infancia, no su infancia, pero su juventud, cuándo rompe con la familia, a qué se dedica, de qué vive, un perfil de ese hombre como para empezar a estudiar un poco más sobre Rosas. Vamos a hacer acá un break porque necesito ver cómo vamos a seguir con esto. Usted tiene el capítulo 11 que empieza en la página 273. Sí, el capítulo final, por favor. ¿Vos ya viste el capítulo final? ¿Viste toda la serie? ¿Cómo? ¿Viste toda la serie? Sí, sí. ¿Vos? Me encantó el último capítulo. Yo no lo podía ¿Cuál creer. es el final de la tercera temporada? En el asilo. Bueno, ese es el que yo les Sí, digo. Ese es el capítulo que tenemos que trabajar hoy. Sé que hubo gente que gastó Dos pájaros, dinero tío. en ese capítulo que está incompleto y que no es lo que necesitamos. Tratemos de ver cómo podemos salir de ese paso. Yo voy a ver cómo hablo con la CUPE para que en la clase que viene no vuelva a pasar esto. Pero sigue vivo. Yo cuando termine la hora digo, para la próxima clase La cara que por el viene hueso y tal fracaso capítulo. de Y necesito que el parece que capítulo muere. esté bien. Y no que se tarde una semana. Porque si no, no tiene sentido. Es que ahora ya pidieron algunos módulos, porque los del mío ya me lo pidieron, que supuestamente lo van a solucionar, lo van a volver a escribir, y yo ahora estoy sin módulos, por ejemplo. O sea que usted hable y yo tomo nota. Yo estoy igual. ¿Cómo? Para, porque no estoy escuchando. Por favor, baje la voz, tengo que escuchar a mi compañero. Estaría bueno que antes de irnos se pueda solucionar, así saben en fotocopiadora cuántos puntos estamos que tienen que volver a sacar. Está bien, pero a ver. Nosotros ya te digo, nosotros le damos los dos tomos. ¿Qué pasó? No tengo idea. Ahora yo estoy yendo por capítulos. Yo dije, saquen todos estos capítulos. Lo dije en algún momento. ¿Hasta qué número? 7. Está bien. Está bien. 6 y 7 ya trabajamos. 6, está bien. Me pone a escuchar. 6 y 7 ya trabajamos. El 9. No puedo creer. Mirá, no me están respondiendo. El 6 y el 7, ¿ya lo trabajamos? Bien. ¿El 9? No. Bien. El 9 no, será poquito. Mal. Es el traumatismo por todos lados. No, la peor es contraté a los mejores sicarios cuando va a visitar a los penas de los colegas de él. Que le paga a los amigos de Jesse para que la gente con Está plaza. bien, el 9 no, y ahí saltamos al 11. Es en este momento. El Era 13, una cuando vuelve. capítulo 13,
es el que vamos a necesitar la clase siguiente. Lo que más me gustó de Y hasta ahí todo lo que nada se más. roba la hija. No sabemos nada porque hasta que no tengamos Sí, claro cómo viene la que se va corriendo. ¿En qué página está el capítulo 3? Cualquiera. Sí, ridículo. Estaba de aquel lado. Skyler era odiable. Insoportable. Sí. Cuando se tira en la pileta, cualquiera. Igual, 363. Más ordenado. El capítulo 13 comienza en 363. Sí. Bien. Y termina. Termina en el 401. Bien. Ese es el capítulo 13. Bien. Todo el mundo piensa como lo que tiene ese capítulo, ¿lo tienen bien? Bien. Ah, bien. Bueno, la clase que viene voy a estar asegurado. Ahora tengo que solucionar el capítulo 11. Igual usted puede estar en ese 13 de ahí. El capítulo 13 lo puede estar en Es la lo que voy a hacer. Una vez va a poner a prueba los capataces, infringiendo él mismo las normas que él estableció. A ver si los capataces cumplían. Incluso más, obligaba a los capataces a que lo castigaran. Por eso él quedaba con el traste, digamos, al aire para que el capataz lo azote. Con razón el apellido. Bueno, eso es lo que dice acá, lo estoy inventando yo. Para quienes les pareció un tanto raro, eso está en la página, ya les digo, 274. 274 era. 275. Acá. Y acá está. Y dice. Antes era más gracioso. Y dice. yo tengo una canción. Fanático del orden. Impone una severa disciplina en los campos que regentea, ya sean suyos o de sus amigos, haciendo cumplir las normas a rajatabla. Él mismo las viola a propósito para exigirle a un capataz que le aplique los azotes correspondientes, para lo cual se echa sobre el campo y coloca su trasero a disposición del rebenque de su propio empleado. Qué infancia sana que tenía. No empezar a pensar, pegar y llamarme mal. Y cuando este se niega a aplicar la pena, lo amenaza con convertirlo en víctima del castigo para que nadie dude de que las normas deben ser cumplidas en estricta. Es decir, un hombre del orden, en aceptarse. Porque de alguna manera él mira su actividad ganadera en una instancia que es como más chica, y eso después lo va a trasladar al orden de la provincia cuando él sea gobernador. Orden, disciplina, eso es lo que necesita Rosas. Y Rosas va a hacer todo lo necesario para que haya orden en la provincia de Buenos Aires. Por eso va a utilizar el puño duro para que haya orden. Una pax, en vez de romana, una pax rosita, en todo caso. Un hombre que sabía muy bien estas faenas, estas actividades de las estancias. Por eso va a ser, como dice acá el texto, administrador de varias estancias. Con eso va a ser buen dinero. Y él prontamente, muy joven, ya se va a convertir en un ganadero, un hacendado. ¿Sí? Más, con el tiempo va a incursionar en la industria del saladero, en la carne esta salada, que van a vender, lugares donde hay plantaciones de esclavos, por ejemplo, Cuba, Estados Unidos, hay lugares donde hay plantaciones, ahí va a estar también el mercado para esta actividad. Bueno, como dije, rápidamente él va a romper con su familia, va a ser un hombre independiente, un hombre defensor de las tradiciones. Por eso
va a estar a favor de alguna manera de los valores de la iglesia y en contra de estas ideas nuevas que ha traído Moreno con la Revolución de Mayo, estas ideas de la Revolución Francesa que andan dando vueltas. Él no está de acuerdo con ese tipo de ideas revolucionarias, es un hombre de orden. Fundamentalmente es un defensor de los intereses de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que quedar bien claro. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho nacionalismo que anda dando vueltas diciendo Rosas era un caudillo nacional. No. Era un caudillo, sí, que defendía los intereses ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Sino cómo se explica que en un momento los mismos caudillos que están dentro de lo que se llama el orden nacional, ¿por qué esos caudillos en un momento lo empiezan a cuestionar a Rosas? No deberían cuestionarlo. Si es un caudillo nacional Rosas, ¿por qué los caudillos del interior lo van a cuestionar? Pero justamente los caudillos del interior lo van a cuestionar porque hay momentos donde él defiende lo que sería el puerto, los intereses de los ganaderos de Buenos Aires, es decir, defiende los porteños. A pesar que hay momentos que tiene mejores miradas hacia el interior. Por ejemplo, cuando se va a sancionar la ley de aduanas de 1835, donde se va a proteger a las producciones del interior. Vamos a ver qué pasó con eso. Así que la idea era demostrar en la lectura que no pudimos hacer por estos problemas que tenemos con la fotocopiadora, de tener el perfil de un hombre, digamos, de orden, de disciplina, defensor de los valores hispánicos, por eso es un hombre de la religión, anti-ideas revolucionarias como Moreno, que en especial son las ideas de la Revolución Francesa, ganadero, un hombre que ha trabajado mucho en el tema económico del campo de la provincia de Buenos Aires, un hombre que ha aportado, como dije antes, para la paz entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, un hombre que negocia quién va a gobernar la provincia de Buenos Aires después de la muerte de Dorrego. ¿Qué? ¿Se hizo de abajo entonces él a romper con la familia? Se hizo totalmente de abajo, administrando los cables a algunas distancias. Un hombre hecho a sí mismo, como dicen los norteamericanos, en inglés, no me acuerdo cómo es. Pero bueno, un hombre hecho a sí mismo. Por eso él rompe con su familia. Pero claro, ¿por qué rompe también? Porque él tiene la certeza de saber cómo se maneja el negocio. Por eso rompe cuando él está seguro. Esto muestra otra de las características de Rosas. Rosas da paso seguro, no en el aire. Por eso en un momento, voy adelantando mi material, cuando viene la discusión de la Constitución, Rosas no quiere saber nada con la Constitución. Algunos caudillos como Quiroga le dicen ¿cuándo vamos a resolver el tema del librito de la Constitución? Y Rosas empieza a decir siempre que no es el momento, y más adelante, que no estamos preparados. ¿Por qué? Porque los cambios le daban miedo. Porque exacto, porque él había vivido las experiencias de la Constitución del 19 y del 26, que fracasaron. Y lo único que generaron es un enfrentamiento mayor entre el interior y la provincia de Buenos Aires. Entonces él no quiere guerra, él quiere orden, disciplina, para que haya buenos negocios, para que haya una economía próspera. Si hay guerra, no hay economía próspera. Entonces, este hombre tiene esa mentalidad, una mentalidad conservadora. No tiene una mentalidad a los morenos. Por eso defiende los intereses de acá de la gente de Buenos Aires, tanto del puerto como de los hacendados, ¿no? Recordemos, como dije antes, que yo ya lo dije varias veces, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, todas esas zonas son las mejores tierras. Entonces, no se puede perder eso, tiene que haber buenos negocios. Pero me dijiste otra cosa más, me estoy yendo del tema, quería decir. ¿Qué me dijiste? Recordame, era, se hizo de abajo, ¿qué más dijiste? No me acuerdo. Que rompió con la familia, que se hizo de abajo entonces, él solo. Sí, algo de difícil. Bueno, no sé.
A ver, Si quieres, una de las muestras de que él es conservador se da en que hay un momento que Rosas tiene buenas relaciones con los británicos que están acá en Buenos Aires. Van a ver, si estuvieron leyendo este capítulo 11, que los ingleses en cartas, en memorias, no hablan mal de la época de Rosas. Como que se podía hacer buenos negocios en la época de Rosas. De hecho, hay algunos historiadores que dicen que acá había muchos ingleses, muchas casas comerciales. También es cierto que todo eso estaba generado porque acá en Buenos Aires había familias nativas, criollos, que buscaban el casamiento, la asociación con los ingleses. Recuerda que en el capítulo anterior, la clase anterior, vimos que cómo aparecía este sector anglo-criollo, o sea, como dice Roberto, más anglo que criollo. Son estas familias de acá, los Rivadavia, los de Sica, los Santorena también están, que buscan asociarse a los ingleses. Entonces, obviamente, van a estar siempre mirando hacia Inglaterra y no hacia adentro. Por eso son familias anglo-criollas y muy poderosas, por cierto. Los ingleses hacen algunos casamientos, eso genera mayores negocios. Y bueno, Rosas, de algún modo, no digo que favoreció, pero tampoco obstaculizó el comercio con los ingleses en nuestro territorio. Otra cosa más que quería hacer Bueno, entre otras cosas, también tengo que decir que el gobierno de Martín Rodríguez, ¿se acuerdan? En un momento mencioné a Martín Rodríguez, gobernador, y Rivadavia, uno de sus hijos. Hay un momento en que Martín Rodríguez va a ser un candidato a gobernador, pero también va a haber otro candidato, que es Manuel Dorrego. Ya dije que Dorrego era un hombre que atendía a las cuestiones y reclamos del interior, ¿verdad? Que era una figura incómoda para Buenos Aires. Pregunta, en el momento de la elección de Dorrego, que había como dos candidatos, Dorrego por un lado y Martín Rodríguez por otro, Rosas, ¿por quién crees vos que va a estar de acuerdo para gobernador de la provincia? Por Rodríguez. Exacto. Porque el otro defendía el FMI. Exacto. Porque Martín Rodríguez era un ganadero como él también, como Rosas. Entonces, Dorrego no va a llegar a gobernador, porque entre otras cosas, Rosas va a andar también trabajando, haciendo la ropa, para que Martín Rodríguez sea gobernador, no Dorrego. Porque si Dorrego era gobernador, iba a empezar a hacer lo que hizo después, atender a los intereses del interior. La idea no era esa, justamente. Por eso tampoco mata a Lavalle, que mata a Dorrego. Exacto. Porque de última estaba haciéndole un favor al también. Exactamente. Por eso les pedí que leyeran el principio del capítulo 11, donde supuestamente, ya que Dorrego era una figura querida en todo el país, ¿cómo es que Rosas no lo apresa, no lo mata, no le hace la guerra? No, ahí dice, y le ceba mate. A Lavalle está hablando usted. En el encuentro con Lavalle, Rosas le ceba mate. Lavalle, ¿qué estaba haciendo en el campamento de Rosas? Mientras lo esperaba, estaba durmiendo. Y uno se queda sorprendido y dice, ¿cómo Rosas no lo apresó? ¿No? Porque los dos son de este territorio, defienden estos intereses. Y en lugar de apresarlo, conversan, le hacen mate, porque ahí dice Norberto que además los dos de niños habían tenido a la misma ama de leche. O sea que hay una especie de emparentamiento familiar, claro. Exactamente. Estaban emparentados de alguna manera. ¿Entiende esto? Lejos de apresar, ¿qué es lo que se hace? Rosas mata y va a volver a la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende esto? Este es el Rosas que vamos a empezar a ver. Que va a tener momentos muy buenos en el sentido de defender al país de la injerencia extranjera. Recordemos que él va a llegar en el 29 como gobernador, casi deseado, casi elegido, porque es el hombre que es el único que es capaz de poner orden, necesita orden. Todos se dan cuenta, y es el hombre. Se va a empezar a gobernar en
va a retirar. Va a haber 3 años que no va a estar en el poder. Mejor dicho, en el ejercicio del poder. Porque él va a estar detrás. Él se va a ir a hacer una campaña contra los indios. Pero ¿y acá quién va a manejar la cuestión política? La mujer. La encarnación pública. Exacto. La mujer de Rosas. O sea que personaje interesante este Rosas, casado con una mujer también interesante. Porque si estuvieron leyendo, si van a leer, les recomiendo leer el capítulo donde el gobierno de Balcarce, si no me equivoco, intenta parar un enfrentamiento que hay en los periódicos del momento, de la época en Buenos Aires, donde unos y otros se insultan, se dicen cosas, ¿no? Y hay momentos que Balcarce va a mandar a uno de los periódicos que se llama El Restaurador a la justicia. Se arma un juicio. La mujer de Rosas ve la oportunidad de sacárselo a Balcarce, creo que era Balcarce, con el anterior. Ve la oportunidad de sacarse a ese gobernador de encima y organiza toda una movida para hacer creer a la gente, a los amigos, a los seguidores de Rosas, a los que lo siguen bien, la gente de abajo, que se va a enjuiciar al restaurador de las leyes. ¿Quién era el restaurador de las leyes? ¿Quién tenía ese título? Rosas. Entonces la gente se levanta, va, hace toda una movida, porque creen que lo van a enjuiciar a Rosas. Y en realidad se estaba enjuiciando al diario El Restaurador. Pero la noticia circuló como que era al restaurador de las leyes. Todos los de abajo sabían que el restaurador de las leyes era Rosas. Eso le costó justamente el puesto al gobernador de ese momento. Pero la movida, ¿quién la hizo? La mujer de Rosas. La nación estuvo. Es una vertiente que está contra Rosas, digamos, que quiere hacer. Hay todo un movimiento que quiere hacer a Rosas, que es los pasajeros veterinarios, la campaña de cierre, como que lo quieren ver como un malo, claro. Porque parece que Rosas tiene intereses. Y además, en un momento, Rosas, como dicen los pibes ahora, se para de manos contra la invasión, contra el bloqueo de los franceses, anglo-franceses, los ingleses. Eso va a dar lugar a la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿verdad? Va a perder Rosas. Pero sin embargo, una vez que termina la batalla, los ingleses y los franceses van a tener que firmar tratados. Eso quiere decir que Rosas había logrado, parándose de mano, enfrentándolos a los actos de Buenos Aires, logró respeto internacional. Se metió con los ingleses. Se fue Rosas en el 52. Los que escribieron la historia, como Mitre, hablaron peste de Rosas, justamente porque se pararon de mano, porque Rosas se paró de mano contra los ingleses en eso. ¿Por qué Mitre escribe mal y habla mal de Rosas? Porque se metió con los ingleses. Porque Mitre va a ser un hombre que su gobierno le va a permitir a los ingleses todo tipo de beneficios. Todo tipo de beneficios. Entonces, va a hablar mal de Rosas. Porque Rosas es cierto que le permitió hacer buenos negocios en su época a los ingleses, pero tampoco permitió que entraran como Pancho por su casa. Ellos lo que querían entrar era la navegación de los ríos interiores, tanto los franceses como los ingleses. Y Rosas lo que pretendía era que le pidieran permiso, por lo menos. Bueno, va a haber toda una medida, una cuestión para que entre ambos, Francia e Inglaterra, bloqueen el puerto de Buenos Aires. Y ahí es donde Rosas decide enfrentar. Va a usar cadenas ahí acá a la altura de San Pedro. Ellos van a venir con naves muy poderosas que van a armar un lindo lío, van a triunfar ellos. Pero por lo menos a partir de ahí la Argentina logró respeto internacional a esa acción. Y eso les molestó. Porque Mitre es pro-británico abiertamente. En el gobierno de
Mitre va a haber ferrocarriles ingleses, bancos ingleses, seguros, navegación, todo es apertura a lo británico. Entonces, eso de Rosas no hay que mostrarlo, eso está mal de Rosas. Hay que demonizarlo. Fíjate que hay un capítulo por acá, un subcapítulo, que dice, ¿por qué hay que demonizar a Rosas? ¿Cómo se lo demoniza a Rosas? Rosas tiene que aparecer como el malo, porque es el tipo que defendió la soberanía, cosa que Mitre no hizo. Mitre necesita quedar bien ante la historia, porque él sí se entregó a los ingleses. Los resultados no fueron buenos para el país. Eso para ver en el capítulo 13 lo vamos a ver. Entonces, hay todo un sector que lo demoniza y otro sector que lo pondera demasiado. Que son estos que son los nacionalistas, dicen, sí, Rosas era un caudillo nacional. No, señor. Rosas era un caudillo que defendía los intereses de la provincia de Buenos Aires, por eso no era nacional. Sino, ¿cómo se explica que los otros caudillos cada tanto le tiran la bronca? O, como en el caso de Quiroga, le dijera, ¿cuándo vamos a tener la Constitución? Y eso trajo más un dolor de cabeza. Bueno, ya en el segundo gobierno, Rosas va a ser elegido sucesivamente. Cada 3 años se va a renovar esos poderes. Y bueno, va a pasar de todo en esos años. Rosas va a tener una buena relación con los pueblos originarios y hay momentos que no tan buena. Él va a buscar negociar justamente con los pueblos originarios. Hay momentos que va a haber indios aliados, indios amigos, indios enemigos. Entonces él va a tratar de actuar según las circunstancias. Voy a dar un ejemplo. Todo esto lo tienen que leer, ya que vos estoy saltando. Por ejemplo, él trataba de no, digamos, de que los indios no fueran un problema. Entonces con algunas aldeas él va a llegar a un entendimiento y los va a subsidiar. Es decir, les va a alcanzar alimentos y todo eso. Hay otras que los va a llevar a sus propias estancias a trabajar. O sea, los indios los va a meter en sus propias estancias a trabajar. Y hay otros que les va a hacer la guerra directamente. Entonces, él se mueve según cómo vengan los frentes. Así que les recomiendo leer un poquito de esto de Rosas y los pueblos originarios. Por otro lado, también tengo que decir, ya que hablo de los pueblos originarios, que tiene una base social, Rosas, que era bastante heterogénea. Base social, es decir, los seguidores de él. Esa base social justamente no estaba entre la gente de la ciudad, sino entre el pueblo. Esto es la negra, el negro, el mestizo, el mulato, el gaucho. ¿Por qué? Porque Rosas los trataba bien. En el caso de los indios, más de una vez se iba a la toldería y se quedaba unos días. Pero en esos días, él comía lo que se comía en la toldería, dormía en el piso como se dormía en la toldería, hablaba casi la lengua de ellos. Hacía lo que se llama empatía. Trataba de entender al otro poniéndose en el lugar del otro. Esto más de una vez fue entendido como claro. Entendiendo al otro lo termina dominando. Bueno, puede ser. A veces en la política se hace eso. Y con las clases pobres también hacía lo mismo. Por ejemplo, los negros generalmente tenían celebraciones. Y él, al revés de los doctores de la ciudad, iba a esas celebraciones. Y pasaba toda una noche con ellos, tomando y cantando con ellos. Entonces, el tipo iba haciéndose popular dentro de esos sectores populares que eran despreciados por los doctores de la ciudad. ¿Me van entendiendo? Eso que hacía Rosa de acercarse a los sectores populares, en un momento le va a ser de mucha utilidad. Hay una etapa del gobierno de Rosas que es del 38 en adelante, donde va a tener muchos enemigos que lo van a querer matar, los unitarios. Sin embargo, Rosas siempre va a llegar primero y va a desbaratar los planes de los unitarios. ¿Por qué? ¿Tan vivo era? No. Él tenía tan buen trato con los sectores populares que la misma gente que trabajaba en la servidumbre de la casa de los ricos
era la que le iba a llevar la información de que en la casa del doctor fulano se estaba preparando algo contra Rosa. ¿Cómo se enteraban de estas cuestiones? Porque generalmente los doctores o los conspiradores se reunían para hablar de estos temas y ponían a la muchacha, a la negra, a la india, o a cebar mate. Mientras ellos discutían cómo matar a Rosa. Y la, viste, ella ponía cañita de no sé nada, viste, y se daba mate. Enseguida, viste, iba a contarle a su marido, a su pareja, o ella misma, o él mismo, a contarle a Rosa que en la casa del doctor fulano se estaba preparando algo. De pronto, todos esos sirvientes de las casas ricas eran una especie de espías de Rosa. Entonces estaba siempre bien informado de lo que se estaba haciendo, hablando y planeando. Gracias a este acercamiento que Rosa tenía con los sectores populares. Es decir, él no despreciaba a los sectores populares, los doctores. Por eso mismo se pudo mantener tantos años en el poder. Hasta que, bueno, en 1992 ya se junta todo demasiado, termina cayendo. Bueno, pero todo esto lo estoy contando para que ustedes entiendan quién es Rosas. Por otro lado, antes que me pregunten, porque siempre aparecen estas preguntas en la tertulia familiar, en la escuela, en todos lados, cuando le pregunta al profesor, para usted, ¿Rosa será bueno o malo? A esa pregunta hay que responderla de la siguiente manera. Primero, yo lo único que tengo para saber algo de Rosa son los documentos y los libros de los historiadores. Por lo tanto, yo opino en base a eso. Puede ser una opinión equivocada, sí. Pero a mí me parece que la mejor respuesta a eso es, Rosa fue un hombre de su época. ¿Por qué? Porque nadie puede escapar a su época. Nadie puede escapar a su época. A veces hay un historiador que dijo, que no me voy a acordar cómo era, porque la verdad que no se puede acordar de todo. Una vez dijo que uno es más hijo de su tiempo que de sus padres. Piensen en la frase, piénsenla bien. Ustedes son más hijos de esta época que de sus padres. Porque en definitiva, con tus papás, ¿cuánto tiempo vas a estar? 20 años, 30. Te queda un montón todavía para vivir. Hay un momento que vos te vas a ir. Y si no te vas, suponiendo que tengas 45, estés con tu viejo todavía, porque la economía, el mundo no me comprende, no me lo que sea. Así todo, aunque estés viviendo en la casa de tu viejo, vos vas a ser hijo no de tus viejos, sino de la época. Porque los vientos de la época son más fuertes que las enseñanzas de los papás. Las enseñanzas de los papás sirven un tiempo. ¿Para qué? Para portarse bien, para hacer la cama, barrer el cuarto, hacer la tarea, bañarte, peinarte, todo eso. Pero después vos empezás a conocer el mundo. Y en el mundo hay otras cosas que los padres no podemos frenar. En el mundo, ahora los jóvenes se drogan. Yo no puedo hacer nada contra eso. Mis alumnos me saludan en la calle. No, ¿pero qué tal? Salgo por la avenida de verlo a hacer las compras, vengo con las bolsitas. Y digo, profe, ¿cómo anda? Altas compras, Y el otro dice, ay, boludo, vale, no perdamos tiempo. Y no es las 3 de la mañana, es las 3 de la tarde. La avenida está llena. A mí me molesta, pero son los tiempos nuevos y yo no me puedo parar en medio de la avenida y decir, ¡basta de drogones! No puedo hacer eso, porque ¿sabés qué? Todos se van a reír de mí, porque yo no puedo frenar el viento. ¿Vos podés tapar el sol con un dedo? O sea, las épocas son más fuertes que uno. Entonces uno es, los hijos son hijos de la época. Llega un momento que por más que vos insistas en tu casa, ya, acá se come se cena a las 21 a 21:30. Acá se duerme a partir de las 23. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Cuánto podés sostener eso? En el resto de la casa los pibes llegan a cualquier hora, si que llegan, comen, si que comen.
Entonces, son más, digamos, hijos de la época que de los padres. Y está bien que sea así. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad siempre cambia. Siempre cambia. A mí hay cosas de los jóvenes que yo no me banco. Pero también mi viejo había cosas que de mí no se bancaba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aceptarlo. No me puedo poner una campaña en contra ahora de la droga, de los aritos, de los trolos. No me puedo hacer eso. Todo diría, este viejo enfermo mental lo que está diciendo. Claro, porque yo estaría desubicado y a contrapelo de la época. ¿Se entiende esto? Ahí se puso a Rosa y le daban con un látigo. Por eso te digo. Entonces, Rosas, cuando ustedes vayan leyendo, no pierdan de lado o del punto de vista de que él es una persona de su época. Porque hay momentos que vos vas a decir, che, qué bravo que era Rosa, era violento con los opositores. Pero te tengo que decir algo, los opositores no eran carmelitas descalzas tampoco. Los opositores cuando castigaban, castigaban también con la misma dureza. Por eso uno es hijo de su época. ¿Se entiende esto? O sea, no empecemos a ver, si era bueno, si era malo. Rosa fue lo que debía ser en ese momento, porque la época era así. Más adelante le va a tocar, por ejemplo, Irigoyen. Acá me sale un poquito. En el 16 viene la democracia por primera vez a la Argentina. El pueblo vota por primera vez a Irigoyen. Irigoyen le toca lo peor. Dos gobiernos, encima dos grandes problemas. Primero la guerra, la época de los pensadores que se iba. Bueno. Viene Alvear. En el medio de los dos gobiernos de Irigoyen está Alvear. Y a Alvear le toca la buena. La década del 20 no hay guerra, hay prosperidad económica. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así. ¿Alvear podía cambiar eso? No, porque el tiempo que le tocó a Alvear, que va del 22 al 28, es la década del 20, que es buena en el mundo, hay paz en el mundo, hay prosperidad. El tipo no puede cambiar eso. A él también es hijo de esa época. Irigoyen lamentablemente también fue hijo de su época, pero de una época mala. Todos somos hijos de la época. Todos somos hijos de alguna manera de los tiempos que soplan, de los vientos que soplan. Y nos ponemos del lado del viento. Nuestros padres nos van a criticar, claro, porque ellos son de otra época. Pero siempre las cosas van cambiando. Bueno, creo que dije bastante de Rosa. Dije el origen, cómo surgió, a qué se dedicaba, su acercamiento con las clases populares, que dentro de todo gobernó con mano de fierro, pero del otro lado, que eran los opositores, los sectarios, también había bastante sangre, que tuvo opositores que lo quisieron matar varias veces, pero él tenía una red de espías justamente por su acercamiento a los sectores populares, que se había acercado a los indios, pero también había categorizado a los indios como indios aliados, indios amigos y indios enemigos. Si algunos los llevaba a la estancia, otros los exiliaban. Lean, van a ver que hay alguien que dice el subsidio de los indios. Que eso en realidad le quitó cierta autonomía a la tribu. Claro, si vos la vas a ayudar, llega un momento que ellos no saben a cazar, no hacen esto, no hacen otro. Como que medio que los impedís un poquito de tener cierta autonomía. Rosas tuvo que sufrir el bloqueo anglo-francés que dio lugar a la vuelta de la batalla de Obligado. La batalla de la vuelta de Obligado, por otra parte, en los libros de historia pasaba rapidito, no había una explicación de eso. ¿Por qué? Porque la explicación era que Rosas se opuso a la intervención extranjera, especialmente británica. Entonces no se leía mucho de eso, hoy lo sabemos. A tal punto que el revisionismo histórico hizo que el gobierno de Cristina pusiera un feriado nacional, el 20, y ahí recién algunos argentinos empezaban a entender de qué se trataba la batalla de la vuelta obligada. Algunos no sabían que ni había existido esa batalla. Claro, porque la historia oficial se encargó de que no se supiera mucho de eso, porque era una crítica contra los ingleses. No sé si se van dando cuenta, como se llamaba. ¿Qué otra cosa más decir? Bueno, en un momento, en el 35 saca la famosa ley de aduana, que es para proteger las producciones del interior contra los ingleses. Es una buena medida, pero leamos que hay historiadores que van a hacernos sus críticas respecto de esa ley de aduana. Algunos dicen sí, pero, otros dicen sí, pero se cumplió hasta cierta fecha,
Otro dice, sí, hizo eso, pero a los ingleses en Buenos Aires no les prohibió hacer buenos negocios. Vean la crítica que hay sobre la ley de aduana. O sea, ahí dice brevemente de qué se trata la ley de aduana. Es una medida proteccionista. Le aplica impuestos al extranjero. Impiden que la producción extranjera, que tiene similitudes acá, no es, porque si no, perjudicas al de acá adentro. O sea, son medidas proteccionistas. Lean bien eso para tener una idea. Hay una parte que dice en la página 80, dice Rosa según la corriente federal provinciana. La corriente federal provinciana es la que, digamos, es la corriente a la cual adhiere Norberto Galazo. Así que miren a ver qué dice la corriente de él respecto de Rosas. Porque él también dice algo. ¿El nombre? Tiene que ser vocecito. En un momento va a crear una liga contra la que se llamaba la Liga del Interior, más llamada, dice Norberto, Liga Unitaria. En el interior se formó ese bloque contrario a Rosas y él va a formar una liga federal por las dudas que se haya una guerra, digamos. ¿Sí? Ahí está la inteligencia también de Rosas. Recordemos que además de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas, las provincias le dieron a él la representación de todas las provincias para hablar en el extranjero. O sea que él era el encargado de las relaciones internacionales. Él hablaba en nombre de todas las provincias. Y eso no fue algo que Rosas no impuso, sino que logró que las provincias se lo dieran a él. Esto me parece que es importante porque era la primera vez que las provincias de algún modo entendían de que a alguien había que obedecer, alguien tenía que tener un poder central. Y lo logró durante varios años. ¿Cómo se logra esto? Bueno, la habilidad de él era parecida a la habilidad de los norteamericanos. Viste que los norteamericanos cuando hacen acuerdos, no dicen, bueno, voy a firmar un acuerdo con toda Latinoamérica. No. Firmo con Argentina, solo. Firmo con Chile, solo. Firmo con solo. ¿Por qué? Porque no hace cosa que en un momento, si vos firmás con todos juntos, todos esos juntos se te pueden volver en contra. Rosas, ¿qué hacía? Eso. Él hablaba y negociaba con cada uno. Cosa de que lo que acordaba con La Rioja no lo sabía Entre Ríos, por ejemplo. Y eso jugaba a favor de Rosas. Porque los otros no sabían qué se había negociado. Pero Rosas sí sabía qué había negociado con cada uno. Eso le sirvió para estar durante muchos años, del 29 al 52, dominando y dirigiendo toda la confederación rosista. Si no, no hubiese sido posible. Y luego, hablando de los opositores y la violencia, por supuesto, a más de uno le mandó la mazorca, a más de uno se tuvo que ir al exilio. La mazorca, era la mazorca. La mazorca era el grupo de choque, el brazo armado que te hacía parir si fueras un opositor. Naturalmente, Rosas nunca reconocería que esos trabajaban para él. Pero alguien tiene que hacer la tarea. Es así, siempre así. Entonces, la mazorca se encargaba, por ejemplo, si había algún diario donde aparecía un tipo criticando muy fuertemente en un artículo al restaurador, a Rosas, bueno, lo que podría pasar es que le entraran en la casa, lo murieran a palo, o peor todavía, su cabeza apareciera colgada en alguna reja de la casa. ¿Por qué? Sí, era duro, pero porque era un tiempo duro también. Bueno, estos son los tiempos de Rosas. Los intelectuales en un principio medio que lo vieron bien, pero después no les gustó mucho sus ideas, especialmente cuando ocurre el bloqueo francés. En el primer bloqueo, que es el bloqueo francés, los intelectuales hacen silencio, no dicen nada. Y Rosas mira que estos hacen silencio y entonces los toma como enemigos. En poco tiempo todos estos se tienen que mandar a mudar. De eso estuvo Echeverría, Verde, después Sarmiento.
Es decir, porque era gente que tenía diarios y escribía, pero cuando ocurrió el bloqueo francés no hicieron nada. Esto hizo que Rosas creyeran que estaban a favor del enemigo. No sé si era tanto así, pero lo cierto es que estos intelectuales estaban muy influenciados por la cultura francesa. Por eso les llamaban los afrancesados. Eso es la generación 37 ya. Exacto, la generación del 37, muy bien compañero, la generación del 37. Los afrancesados. Rosas lo vio demasiado, corrido de ese lugar. ¿Cómo puede ser? Tenemos un bloqueo y los tipos en su diario no digan nada. Da a pensar. Bueno, por eso también vino el tema del exilio. La próxima clase vamos a citar el capítulo 13. No se me vayan porque quiero decir por qué el capítulo 13, si es posible, en estos días.